Mi hijo soltó una carcajada. «Mamá, te dejo $5. Con eso tienes suficiente». Lo dijo sin vergüenza, como si mi vida entera pudiera reducirse a una burla. Pero lo que mi hijo no sabía, lo que jamás imaginó, es que ese día, frente al abogado, la verdad que yo había guardado durante años iba a derrumbar su arrogancia en un solo segundo. Porque cuando el abogado abrió la carpeta, cuando leyó en voz alta lo que yo había decidido, mi hijo se quedó helado. La risa se le murió en la boca, y lo que ocurrió después lo arrodilló ante mí. A veces pienso que el silencio duele más que los gritos, que hay palabras que, aunque se pronuncien con una sonrisa, pueden partirte el alma sin necesidad de elevar la voz. Y yo aprendí eso el día que mi propio hijo se burló de mí. Un día que todavía llevo clavado como una espina en la memoria. Era una mañana nublada, de esas que huelen a tormenta, aun cuando el cielo todavía no decide si llorar o no. Yo estaba sentada en la sala del abogado, con las manos entrelazadas, tratando de esconder el leve temblor que me delataba. Tenía el corazón inquieto, como si presintiera que algo terrible estaba por revelarse. Mi hijo, en cambio, parecía en su elemento. Entró a la oficina con paso firme, arrastrando esa arrogancia que había aprendido en algún lugar del camino. Un camino en el que me había dejado atrás hace años. Se dejó caer en la silla frente a mí, sin saludar, sin mirarme realmente. «Bueno, mamá», dijo con un suspiro impaciente, «vamos a terminar con esto. No tengo todo el día». El abogado, un hombre mayor de gesto prudente y voz cansada, lo observó por encima de sus lentes. Parecía conocer bien ese tipo de actitud, la altanería del que cree que el mundo tiene una deuda con él. Pero aún así, mantuvo la compostura mientras organizaba los papeles sobre la mesa. Mi hijo tomó ese instante para inclinarse hacia mí, y ahí, muy cerca, soltó una carcajada breve, venenosa. «Mamá, te dejo $5», dijo, con burla en cada sílaba. «Con eso tienes suficiente. Digo, es más de lo que necesitas, ¿no? No fue un golpe, no fue un insulto directo. Fue algo peor, la confirmación de que, para él, yo valía menos que una moneda perdida en el fondo de un bolsillo. Sentí un calor subirme por el pecho. No era rabia, era decepción. Una decepción tan profunda que casi me hizo olvidar cómo respirar. Él se recostó en la silla, satisfecho de su propio chiste, sin imaginar que ese instante quedaría grabado en mí como una herida abierta. Yo solo lo miré en silencio, no porque no tuviera palabras, sino porque sabía que cualquier palabra con él se estrellaría contra un muro. Afuera, un trueno lejano vibró como un presagio. El abogado carraspeó, y fue en ese momento cuando vi algo que mi hijo no vio. Un leve temblor en las manos del abogado mientras abría la carpeta. No era miedo, era respeto. Un respeto silencioso hacia lo que estaba a punto de leerse. Los minutos se estiraron como hilos tensos. Mi hijo, confiado, cruzó los brazos. Yo simplemente esperé. Sabía que lo que se encontraba dentro de esa carpeta no era solo un documento legal. Era una verdad que yo había guardado durante demasiado tiempo. Una verdad que había madurado en silencio, como una fruta amarga que finalmente cae por su propio peso. El abogado respiró hondo. Mi hijo aún sonreía. Y yo sentí, con una claridad devastadora, que todo lo que había vivido, cada sacrificio, cada noche de desvelo, cada renuncia que había hecho por él, estaba a punto de enfrentarse con la arrogancia de ese muchacho que olvidó quién lo crió. Yo no dije nada. No moví un músculo. Solo contemplé sus ojos, tan llenos de soberbia, sin saber que estaban a segundos de romperse. Porque cuando el abogado abrió aquella carpeta, cuando sus labios se separaron para pronunciar las primeras palabras, yo entendí que la vida, a veces, se encarga de ajustar cuentas sin necesidad de levantar la voz. Y lo que vendría después, lo cambiaría todo.
Si quieres saber cómo toda una vida de sacrificio puede borrarse en segundos, suscríbete al canal, porque esta historia apenas comienza. Y lo que viene a continuación te dejará boquiabierto de indignación. Sai. Cuando el abogado abrió la carpeta, el aire en la oficina cambió. No de forma dramática, no con un gesto exagerado, sino con esa tensión sutil que uno siente en la piel, como cuando va a llover y el viento huele distinto. Mi hijo, sin embargo, no notó nada. Seguía recostado, con esa sonrisa torcida que tanto me dolía mirar. El abogado acomodó los lentes y me dio una mirada breve, casi respetuosa. Después, dirigió su atención hacia mi hijo. Antes de continuar, dijo con un tono pausado, quiero asegurarme de que ambos entienden que esta reunión es formal y definitiva. Mi hijo soltó un bufido. Sí, sí. Lea lo que tenga que leer. Yo solo vine a afirmar. Esa frase, tan pequeña y tan insolente, me perforó por dentro. Solo vine a afirmar. Como si años enteros de sacrificios, desvelos, comidas saltadas para que él pudiera estudiar, horas extras, trabajos que me dejaron la espalda rota, fuesen nada más que un trámite. Yo había pasado mi vida intentando ser una buena madre. Una mujer mayor que hizo lo que pudo con lo que tenía. Pero ahí estaba él, mirando el reloj, como si el tiempo conmigo fuese una pérdida. El abogado no reaccionó. Solo respiró hondo y comenzó a leer. En cuanto a la distribución de bienes, mi hijo enderezó la espalda, la sonrisa regresando como un reflejo automático de ambición. Lo conozco bien. Sé que en ese instante imaginó cifras, imaginó llaves, imaginó cuentas bancarias que, según él, le pertenecían por derecho. La señora desea establecer... Hubo un silencio, no un silencio normal, un silencio denso, cargado. El abogado volvió a mirar la carpeta, como si confirmara por tercera vez lo que estaba a punto de decir. Mi hijo frunció el ceño, impaciente. ¿Ya? Murmuró. ¿Qué tanto tarda? Pero yo sentí como el tiempo se partía en dos, porque sabía que esas palabras, las que estaban a punto de salir de la boca del abogado, eran las que yo había meditado durante meses. No fueron decisiones impulsivas. Fueron decisiones nacidas del dolor y de la claridad que a veces llega cuando el corazón ya no puede soportar más. El abogado finalmente pronunció la frase, que la totalidad de la propiedad, incluyendo la casa familiar y las cuentas asociadas, no será heredada por el Señor, miró a mi hijo, sino destinada a... Y entonces se detuvo. Sí, se detuvo. Porque mi hijo se levantó de golpe. ¿Qué? Dijo con un tono incrédulo. ¿Cómo que no será heredada por mí? Eso tiene que estar mal. Ella no haría eso. Soy su hijo. La palabra hijo cayó en la habitación como un vidrio roto, porque sí, era mi hijo, pero hacía años que había dejado de comportarse como tal. Yo seguía sentada con las manos juntas, observando cómo su sonrisa, esa sonrisa cruel que había usado minutos antes para burlarse de mí, se evaporaba de su rostro. «Debe haber un error, ¿no?», insistió mirando al abogado. «¿Cómo va a dejarme fuera? ¿A mí?». El abogado, con una calma que admiro hasta hoy, negó lentamente. «No hay error. Su madre fue muy clara con sus decisiones. Mi hijo me miró entonces, no como se mira a una madre, no con cariño, ni siquiera con decepción. Me miró como si fuera una extraña que acababa de traicionarlo. «¿Mamá?». Su voz tembló apenas. «¿Qué es esto?». «¿Por qué?». Yo respiré hondo. Las palabras que quería decir no me salían todavía. Porque necesitaba que él escuchara, no con oídos de hombre orgulloso, sino con el corazón de un hijo que había olvidado quién estuvo ahí cuando nadie más estaba. «¿Por qué me haces esto?», insistió, dando un paso hacia mí. Y fue entonces cuando comprendí algo. No era el dinero, no era la casa, era su ego, su convicción de que yo siempre estaría debajo de él, agradecida por las migajas que quisiera darme. Ese día, al verlo así, furioso, confundido, herido por primera vez en su propia soberbia,
Me di cuenta de que la vida, a veces, se encarga de mostrarle a un hijo lo que significa el valor de una madre. Yo todavía no había dicho mi verdad, mi dolor, mi motivo real. Eso vendría después. Pero en ese instante, en ese silencio que él no supo soportar, comenzó a derrumbarse la muralla que él mismo había construido entre nosotros. Y lo que estaba por revelarse haría añicos lo que quedaba de su arrogancia. El abogado cerró parcialmente la carpeta, como si quisiera darle a mi hijo un minuto para procesar lo que acababa de escuchar. Pero ese minuto solo sirvió para que su respiración se volviera más pesada, más rápida, más desordenada, como un hombre que ve desde lejos cómo su mundo empieza a inclinarse peligroso hacia un precipicio. «No puede ser», repetía él en voz baja. «No puede ser. Mamá no haría esto. No conmigo. Conmigo». Esa palabra me martilló el pecho. Durante tantos años, él había vivido con la certeza de que yo siempre sería su respaldo, su sombra, su sostén incondicional. Y quizá, sin darme cuenta, fui yo quien permitió que creciera con esa idea. Esa convicción dañina de que él podía empujarme, ignorarme, humillarme, y aún así yo estaría ahí. Pero algo había cambiado. Algo dentro de mí se quebró el día que escuché su burla, esa risa que redujo mi vida entera a $5. Fue ahí cuando comprendí que mi silencio había alimentado su soberbia, y que una madre también tiene derecho a protegerse, incluso del hijo que más ama. El abogado retomó su lectura con suavidad. «La señora así lo decidió», dijo, sin mirar a nadie en particular. «No hubo presiones externas ni modificaciones recientes. Fue una instrucción clara y voluntaria». Mi hijo me miró entonces como si yo hubiera cometido un crimen imperdonable. «¿Fuiste tú?», preguntó con la voz entrecortada. «¿De verdad? ¿Fuiste tú?». Sentí algo moverse dentro de mí. No era culpa. La culpa la sentí muchos años antes, cada vez que él me gritó, cada vez que me ignoró, cada vez que me trató como si mis sacrificios fueran polvo. Eso sí dolió. Eso sí me desgarró. Pero en ese momento, frente a él, no sentía culpa, sentía cansancio. «Hijo», intenté decir, pero él alzó la mano para detenerme. «No, no me llames así. No después de esto». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo lento, no porque negara ser mi hijo, sino porque estaba convencido de que su valor como hijo estaba únicamente en lo que podía recibir de mí. Su amor, si aún quedaba algo, era transaccional, condicionado, vacío. El abogado, incómodo, intervino para aclarar. «Su madre dejó por escrito sus motivos, si desea escucharlos». Mi hijo lo ignoró y se inclinó hacia mí. «¿Qué hice? ¿Qué hice tan grave para que me dejaras fuera de tu vida y de todo lo que es tuyo?». Yo bajé los ojos. Una parte de mí no quería responder. Otra parte sabía que este era el momento, el único en el que, quizás, él sería capaz de escuchar algo distinto a sí mismo. «No se trata de castigo», susurré. «Se trata de dignidad». Él frunció el ceño, como si esa palabra le resultara ajena. «¿Dignidad? ¿Qué dignidad? Si siempre hiciste todo por mí». «Ese fue mi error», respondí con un hilo de voz. El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable. Era el silencio de los años. Años llenos de gestos que parecían pequeños, pero que fueron acumulándose hasta asfixiarme. Los portazos, los «no tengo tiempo», los cumpleaños olvidados, las llamadas jamás devueltas, la forma en que me miraba como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en su camino. Y la frase final, esa que rompió algo sagrado dentro de mí. «Mamá, te dejo $5». Ese recuerdo me dolió tanto que tuve que respirar hondo antes de continuar. «A veces», dije lentamente, «una madre despierta el día en que su hijo la mira como si su existencia no valiera nada». Él abrió la boca para hablar, pero no emitió sonido alguno. Por primera vez en muchos años, estaba perdido.
El abogado retomó la carpeta y leyó el siguiente párrafo. La señora ha decidido que sus bienes sean entregados a... Mi hijo apretó los dientes. Estaba al borde del colapso emocional, pero aún no había escuchado lo peor. Lo que él no sabía, lo que jamás imaginó, era que el destinatario de todo aquello no era una institución, ni un desconocido, sino una persona cuya existencia él había elegido olvidar. Un beneficiario que la señora ha mantenido en privado durante muchos años. El rostro de mi hijo palideció. ¿Beneficiario?, susurró. ¿Cómo que otro beneficiario? Las sombras de la oficina parecían cerrarse a su alrededor, porque lo que venía después lo heriría más que la herencia perdida. Era la verdad. Una verdad que yo había guardado en silencio durante demasiado tiempo, y estaba a punto de salir a la luz. Mi hijo se quedó inmóvil, como si el mundo hubiera dejado de moverse. Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora temblaban con una mezcla de confusión y miedo. Era el miedo de quien siempre creyó tener el control, y de pronto descubre que no conoce nada, ni siquiera a su propia madre. Quiero saber quién es ese beneficiario, dijo, forzando la voz para que no sonara tan insegura como se sentía. El abogado no respondió de inmediato. Cerró la carpeta con cuidado, como si estuviera manipulando un relicario, algo frágil que debía tratarse con respeto. Luego, entrelazó las manos sobre la mesa y me miró, esperando mi señal. Yo desvié la mirada. Mi corazón latía despacio, pesado, como si cada golpe me recordara el peso de aquel secreto que había cargado durante tantos años. Un secreto que nació de una noche oscura, de una decisión desesperada, y del silencio que elegí mantener para proteger a todos, incluso a él. «Mamá», repitió mi hijo, ahora con un tono distinto. «¿Quién es?» Su voz ya no era arrogante, no era burlona, era humana, y por un instante casi pude ver al niño que algún día fue. Ese niño que corría hacia mí con los brazos abiertos, ese niño que confiaba ciegamente en que yo lo protegería del mundo. Pero hubo cosas que ni siquiera yo pude proteger. El abogado habló al fin. La señora tiene derecho a explicar este punto por sí misma, si así lo desea. Mi hijo se volvió hacia mí, esperando, insistiendo con los ojos, y yo sentí que las paredes de esa oficina empezaban a cerrarse, no por claustrofobia, sino por memoria, porque para contar esa verdad tenía que regresar a un lugar de mi vida que creía haber enterrado para siempre. Respiré hondo. La bruma de mis recuerdos comenzó a levantarse lentamente. Antes de que tú nacieras, comencé con una voz que casi no me reconocí. Hubo alguien más en mi vida. Vi su mandíbula tensarse. ¿Alguien más? ¿Un hombre? ¿Eso qué tiene que ver con la herencia? Negué con la cabeza. No hablo de un hombre. Hablo de un hijo. La reacción fue más fuerte de lo que esperaba. Mi hijo, el único que él creía haber sido, se puso de pie como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Qué...?» Tragó saliva. Sus ojos se abrieron como si buscaran otra realidad, una respuesta imposible. Pero no la había. Había solo la verdad, la mía, la que escondí incluso de mí misma durante muchos años. «Tuve un hijo antes que a ti», dije, sintiendo cómo esa frase atravesaba el aire como una campanada fúnebre. «Un bebé que no pude criar, un bebé que tuve que entregar para salvarlo». Él retrocedió un paso. No lo entendía, no quería entenderlo. «¿Me estás diciendo que tengo un hermano? ¿Un hermano que nunca mencionaste?» Yo bajé la mirada. La palabra hermano me perforó. Era una palabra que siempre quise pronunciar, pero nunca me atreví. «Sí», susurré. «Tienes un hermano mayor». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propia respiración quebrarse. Mi hijo me observaba como si yo fuera una desconocida, una mujer que acababa de rasgar el suelo bajo sus pies. «¿Y ese hermano es el beneficiario?», preguntó,
con un temblor que ya no podía ocultar. No respondí. Mi silencio fue suficiente. Él se llevó las manos al rostro, incrédulo, herido de un modo que nunca había sentido. Porque no estaba perdiendo dinero, estaba perdiendo algo más cruel, el privilegio de creer que era el único. El abogado, viendo la tensión, intervino con suavidad. Podemos continuar cuando ustedes lo consideren. Pero mi hijo no quería pausas. ¿Dónde está?, exigió. ¿Dónde está ese hombre? ¿Por qué nunca lo mencionaste? ¿Por qué él y no yo? Esas palabras, esas últimas palabras, fueron un espejo doloroso. ¿Por qué él y no yo? Mi hijo no entendía que la herencia no era un premio. Era un acto de justicia, un acto de reparación hacia un pedazo de mi vida que nunca cicatrizó. Yo al fin lo miré. Porque a él lo perdí por la fuerza. A ti te perdí por decisión tuya. Su rostro se desmoronó, y en ese instante, por primera vez, mi hijo sintió la grieta real que había entre nosotros, una grieta que él mismo había criado con años de indiferencia. Y lo que estaba por venir lo rompería todavía más. Mi hijo permaneció de pie, con la mirada perdida en algún punto del suelo, como si las palabras que acababa de escuchar no fueran capaces de asentarse en su mente. Era como si su orgullo, ese muro que había construido durante años, estuviera resquebrajándose ladrillo por ladrillo, incapaz de sostener el peso de una verdad que nunca imaginó. «No puede ser», susurró, casi sin voz. «Debe ser un error, mamá, un malentendido, pero no lo era, nunca lo había sido». Yo llevaba años conviviendo con esa herida, con ese recuerdo enterrado en la parte más profunda de mi memoria. La imagen de un bebé que no pude acunar más que unas horas. Un hijo que entregué porque no tenía otra opción, porque la vida me arrinconó de una manera que ninguna mujer debería enfrentar sola. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», insistió mi hijo, ahora con un tono que oscilaba entre el reproche y el desconcierto. «¿Por qué esconder algo así? ¿Por qué mentirme toda la vida?». La palabra mentir me atravesó con una punzada fría. No era mentira, era supervivencia, era vergüenza, era miedo. Levanté la mirada y respiré profundamente, como si la historia que llevaba décadas guardada exigiera ser contada lentamente, con el respeto que merecía. Porque cuando eres joven y estás sola, la vida te obliga a tomar decisiones que te rompen para siempre, respondí. Yo tenía 19 años cuando nació tu hermano. No tenía nada, ni familia, ni dinero, ni un hogar seguro, apenas si tenía mis manos y el miedo. Mi hijo cerró los ojos por un instante. Tal vez imaginó a la mujer que fui, tan distinta de la que él tenía frente a sí. Y entonces, continué, mi voz temblando, tuve que dejarlo ir. No lo hice porque quise, lo hice porque me aseguraron que así viviría, que tendría un hogar, que estaría protegido. Una lágrima silenciosa cayó por mi mejilla. No lloraba por mí, lloraba por aquel bebé al que jamás pude volver a ver. Después conocí a tu padre, seguí con esfuerzo, y por primera vez en mi vida tuve estabilidad, un techo, una oportunidad de empezar. Y cuando tú naciste, pensé que quizá el pasado podía quedarse donde estaba, que el dolor podía dormir. Mi hijo abrió los ojos y me miró. En su mirada ya no había arrogancia, había un miedo infantil, y algo que no había visto en él en años, vulnerabilidad. ¿Y pensaste que yo no merecía saberlo?, preguntó. Pensé que no tendría sentido lastimarte con una verdad que ni siquiera yo sabía cómo enfrentar, respondí. Pero el pasado no desaparece solo porque uno quiera esconderlo. El abogado permanecía en silencio, casi invisible, como un testigo prudente de un drama que no le correspondía juzgar. La oficina entera parecía respirar con dificultad. Mi hijo caminó unos pasos hacia la ventana, llevándose una mano a la cabeza. Entonces, ese hombre, ese hermano, tragó saliva. ¿Él va a quedarse con todo? La pregunta no me sorprendió. Era típica de él. Siempre priorizaba lo material antes que lo emocional.
No es quedarse con todo, respondí suavemente. Es recibir lo que nunca tuvo, lo que le fue arrebatado desde el primer día de vida. Es mi manera de reparar, aunque sea con un gesto pequeño, el daño que yo misma no pude evitar. Mi hijo se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de rabia contenida. ¿Y yo qué? ¿Yo no importo? ¿Yo no soy tu hijo también? Mi corazón dio un vuelco doloroso. No quería que mis palabras lo hirieran, pero tampoco podía suavizar la verdad. Siempre importaste, dije. Pero un hijo que hiere, que humilla, que se ríe de su madre, también debe aprender que sus actos tienen consecuencias. Él abrió la boca para responder, pero el abogado lo interrumpió con voz calma, aunque firme. Señor, aún falta un punto crucial por discutir. Mi hijo se tensó. ¿Qué punto? El abogado abrió de nuevo la carpeta y deslizó un documento hacia el centro de la mesa. Su hermano no solo es beneficiario, pausó unos segundos, sino que también ha aceptado reunirse con su madre. La sangre se me heló. No sabía que él, que mi hijo perdido, había aceptado verme. Y entonces vi cómo el rostro de mi hijo cambiaba otra vez. Ya no era rabia, era miedo, un miedo profundo, casi primitivo, porque la idea de un hermano desconocido, un hermano olvidado, estaba a punto de hacerse real, y ese encuentro sería el principio de una verdad devastadora. El sonido del papel deslizándose por la mesa fue más fuerte de lo que debería ser. Tal vez porque todos estábamos en un silencio tan tenso, tan cargado, que cualquier cosa parecía un trueno en medio de la calma. Yo miré el documento sin atreverme a tocarlo. Mi hijo, en cambio, retrocedió como si ese simple papel fuese una amenaza. ¿Reunirse?, repitió con incredulidad. ¿Cómo que reunirse? ¿Cuándo aceptó eso? ¿Desde cuándo está en contacto contigo? Yo abrí los labios, pero no alcancé a responder. Para mi sorpresa, el abogado intervino. Su hermano respondió hace 2 semanas a la carta que la señora le envió. Explicó con serenidad. Aceptó la reunión sin condiciones. La mirada de mi hijo se posó en mí con una mezcla de horror y traición. ¿2 semanas? 2 semanas, ¿y no me dijiste nada? Su voz no era un grito, era peor. Era un susurro tenso, quebrado, de esos que salen cuando el alma no entiende lo que está pasando. Yo bajé los ojos. No estaba lista para contártelo, admití. Él soltó una risa amarga, pero esa risa no tenía nada que ver con la burla anterior. Era una risa rota. Claro que no estabas lista, murmuró. ¿Cómo ibas a estarlo? Te pasaste toda mi vida escondiendo esto. Quise decirle que no era tan simple, que no era un secreto para herirlo, que era una herida mía, que cargué sola para no contaminar su infancia. Pero él no habría escuchado. Se alejó 2 pasos más, apoyándose en la pared como si el peso de la verdad lo estuviera empujando hacia abajo. Era la primera vez que lo veía así, con miedo real. ¿Y cuándo?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Cuándo va a ser esa reunión? El abogado hojeó el documento. Está programada para dentro de 4 días. Mi hijo apretó los puños. ¿Y qué? ¿Vas a abrazarlo? ¿Vas a tratarlo como si fuera mi reemplazo? La palabra reemplazo me desgarró. Él no entendía nada. No comprendía que no se trataba de reemplazar a nadie, sino de cerrar heridas, heridas que nunca debieron existir. Me acerqué un poco a él. No voy a reemplazarte, dije con firmeza. Pero necesito enfrentar el pasado. Necesito mirarlo a los ojos y saber que él está bien, que sobrevivió, que tuvo la vida que yo no pude darle. Mi hijo levantó la mirada y sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas de pura rabia. ¿Y yo?, susurró. ¿Tú sabes si yo estoy bien? ¿Alguna vez te importó saberlo? Esas palabras, esas sí me hicieron temblar, porque él no estaba bien. No lo había estado desde hacía mucho. Su arrogancia, su crueldad disfrazada de risa, su indiferencia hacia mí, eran síntomas de un vacío que yo,
Sin darme cuenta, tampoco supe llenar. «Claro que me importa», respondí, sintiendo cómo la voz se me quebraba. «Tú eres mi hijo, pero no puedo seguir viviendo solo para sostener tu ego. Ya no más». Él cerró los ojos, como si quisiera borrar lo que estaba escuchando. «Si conoces a ese hombre», dijo con frialdad, «si te atreves a verlo, yo no pienso estar ahí. No voy a presenciar cómo te olvidas de mí en mi propia cara». «No es olvidarte», susurré. «Sí lo es», explotó por fin. «Toda tu vida ha girado en torno a mí, mamá. Y ahora resulta que hay otro. Y tú lo prefieres a él». «No, no era preferir, era reparar». Pero él no distinguía la diferencia. El abogado, que permanecía en silencio, abrió de nuevo la carpeta para aclarar un punto más. «Quisiera añadir algo importante», dijo con delicadeza, mirando a ambos. «Su hermano no pidió nada, no exigió nada, ni siquiera preguntó por la herencia. Solo respondió que aceptaba verla. Dijo que llevaba años buscándola, sin saber si ella todavía quería saber de él». Mis manos temblaron. Sentí un nudo en la garganta que me impidió hablar. Él me había buscado. Todas esas décadas, él también cargó con la ausencia. Vi cómo mi hijo palidecía aún más. Ese detalle lo destruyó, porque significaba que la historia no era sobre dinero, no era sobre papeles, era sobre amor. Un amor que él nunca imaginó que pudiera existir fuera de sí mismo. Y lo que escuchó después fue el golpe final. «Además», continuó el abogado, «su hermano llegará a esta ciudad mañana por la noche». Mi hijo abrió la boca, incapaz de respirar por un segundo. La tormenta que estaba por desatarse haría añicos lo que quedaba de su orgullo. Esa noche no pude dormir. La casa entera parecía respirar un silencio distinto, pesado, como si las paredes mismas supieran que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Caminé de un lado a otro por el pasillo, acariciando con los dedos los marcos de fotos que narraban mi vida, o más bien, la vida que yo permití que existiera. Me detuve frente a una foto de mi hijo cuando tenía 7 años. Sonreía sin miedo, con los dientes chuecos y los ojos llenos de luz. Un niño dulce. Un niño que corría a abrazarme cada vez que yo llegaba tarde de trabajar. Un niño que no tenía idea de que, en algún lugar del mundo, había otro pequeño que compartía su sangre. Toqué el vidrio de la foto y sentí un temblor profundo en mis dedos. No era tristeza solamente. Era una mezcla compleja: culpa, añoranza, miedo y una dignidad que empezaba a despertar, una fuerza interior que había dormido demasiados años bajo el peso de mis silencios. Me senté en la cocina con una taza de té que se enfrió entre mis manos. Miré por la ventana. La noche estaba quieta, pero algo en mi pecho se movía con violencia, porque en menos de 24 horas vería a mi primer hijo. Ese bebé que entregué porque no tenía nada. Ese bebé que nunca dejé de amar. Cerré los ojos, y una memoria antigua, una memoria que siempre evitaba tocar, emergió sin permiso. Yo, abrazándolo envuelto en una manta prestada. El olor a desinfectante del pequeño hospital. Mi llanto silencioso mientras sus dedos diminutos se enredaban en los míos. Y luego, la despedida más cruel que una madre puede vivir. Respiré hondo. El pasado es un cuchillo que corta lento, pero también puede ser un espejo que obliga a ver lo que uno ignoró demasiado tiempo. Me quedé así un buen rato hasta que escuché un ruido en la entrada. La puerta se abrió con cautela. Era mi hijo. Entró sin encender la luz, tal vez porque no quería que yo lo viera así, con los ojos rojos, la camisa arrugada, el alma hecha pedazos. «Mamá», dijo con un hilo de voz. No me moví. No dije nada. Solo esperé. Él se acercó despacio, como si el suelo fuera inestable. No puedo entender esto», susurró. «No puedo imaginar que tengas otro hijo.
uno que estuvo ahí afuera todo este tiempo. Bajó la cabeza, derrotado. Y menos puedo entender por qué lo elegiste a él para la herencia. ¿Por qué a mí no? Yo cerré los ojos un instante. Había esperado ese momento. El momento en que él dejara de gritar y empezara a escuchar. No te elegí a ti ni a él, respondí suavemente. Me elegí a mí. Él alzó la mirada, confuso. Toda mi vida, continué, viví para los demás, para cargar con culpas que no merecía, para sostenerte cuando me tratabas como si fuera invisible, para callar mis dolores, mis pérdidas, mis traiciones. Pero una mujer mayor también tiene derecho a proteger lo que le queda de dignidad. Mi hijo dio un paso atrás, como si mis palabras fueran un golpe que no esperaba. Yo te amé, murmuró. A tu manera, respondí sin dureza, pero no a la mía. No como una madre necesita ser amada por su hijo. Vi cómo su rostro se quebraba. Vi al hombre que había construido muros para no sentir. Y vi al niño que estaba enterrado debajo de ellos, un niño que pedía amor sin saber pedirlo. Tengo miedo, confesó de pronto. Miedo de perderte. Ahí, en ese instante, el silencio se volvió sagrado. No era el silencio de antes, lleno de reproches. Era un silencio vulnerable, casi infantil. Me acerqué despacio. No me estás perdiendo, dije. Me estoy encontrando. Él tragó saliva, como si mis palabras fueran demasiado grandes para su pecho. Mañana vas a verlo, ¿verdad? Asentí. Sí. ¿Y qué soy yo en todo esto? La pregunta cayó como una plegaria rota. Lo miré con ternura, pero también con verdad. Eres mi hijo, siempre lo serás. Pero también eres un hombre que debe aprender a mirar a su madre con respeto, no con desprecio, y esta quizás sea la única oportunidad que la vida te ofrece para cambiar. Él lloró, no de rabia, de miedo, de pérdida, de reconocimiento, y yo entendí, por primera vez en mucho tiempo, que mi historia de vida no era solo una historia de dolor, también era una historia de redención. Porque mañana, cuando mirara a los ojos a mi primer hijo, tendría que enfrentar todo lo que fui y todo lo que no pude ser. A la mañana siguiente, desperté antes de que el sol tocara las cortinas. No había podido dormir más de un par de horas, pero no me sentía cansada. Había algo dentro de mí, algo antiguo, algo dormido, que ahora estaba de pie, despierto, con una fuerza interior que hacía mucho no sentía. Era como si, después de tantos años de cargar silencios, por fin hubiese encontrado el valor para sostener mi propia voz. Me preparé un café y lo tomé en absoluta quietud. El reloj marcaba las 6:10 cuando me senté en la mesa del comedor. Delante de mí coloqué 3 cosas: una carta doblada, un sobre cerrado y la copia del testamento. Era mi pequeño plan silencioso, el que había construido con cuidado durante los últimos meses, mucho antes de que mi hijo se burlara de mí con aquel «Mamá, te dejo $5». Porque la verdad era que esta historia no empezó en la oficina del abogado. Había comenzado mucho antes. El día en que decidí que mi vida, mi memoria, mi dignidad, merecían ser contadas, incluso si eso significaba enfrentar mis propias culpas. Abrí la carta. La había escrito 3 semanas atrás, cuando ya intuía que el tiempo me estaba empujando hacia un cierre que no podía postergar por más años. La letra temblorosa, pero firme, decía: «Si estás leyendo esto, es porque decidiste regresar a mi vida. No puedo borrar el pasado, pero puedo abrirte la puerta. Te busqué cada día, incluso cuando ya no tenía cómo encontrarte. Si aceptas conocerme, no será como beneficiario, sino como hijo». La había escrito para él, para ese bebé que entregué, para ese hombre que estaba a pocas horas de llegar a la ciudad. Guardé la carta de nuevo y apoyé las manos sobre la mesa, sintiendo ese leve temblor que no era miedo, sino anticipación. A las 9 en punto, el abogado llegó a mi casa.
Habíamos acordado ese encuentro hacía días, pero mi hijo no lo sabía. No porque quisiera ocultárselo, sino porque necesitaba preparar el terreno con cuidado. No quería que él reaccionara con violencia verbal, como solía hacerlo cuando algo lo superaba. El abogado entró con su habitual sobriedad. ¿Lista?, preguntó con respeto. Asentí. Quiero que él entienda todo antes de la reunión, dije. Quiero que escuche mis razones, incluso si no las acepta. El abogado dejó su maletín en la mesa. Su hijo mayor ya está en camino al hotel, informó. Aterrizará en 1 hora. Mi corazón faltó un latido, 1 hora. Después de tantos años, después de tantas noches preguntándome si estaba vivo, si era feliz, si algún día pensaría en mí. Faltaba solo 1 hora para mirarlo. Me llevé una mano al pecho. Necesito que él, señalé el pasillo, refiriéndome a mi hijo menor, escuche esto de mí, no del papel, no de usted. El abogado me miró con algo parecido a compasión. Le costará aceptarlo. Lo sé, respondí. Pero ya no puedo cargar más con culpas que no me pertenecen. Y era verdad. Había pasado décadas construyendo una vida alrededor de un hueco que nunca sanó. La maternidad, el trabajo, la casa, los años, todo se edificó sobre un cimiento frágil, la negación. Hoy, ese cimiento estaba por romperse. Mi hijo bajó las escaleras unos minutos después, con el rostro hinchado y la mirada perdida. Había llorado. Eso era evidente. ¿El abogado?, preguntó, secándose los ojos rápidamente, como si quisiera ocultar su fragilidad. Asentí. Tenemos que hablar los tres, dije. Él frunció el ceño. ¿Otra vez con lo mismo? Sí, respondí con firmeza, porque aún no has escuchado toda la verdad. Se sentó frente a mí, pero no con la arrogancia de antes. Ahora parecía cansado, derrotado, pero también dispuesto, por primera vez, a escuchar sin interrumpir. Tomé un respiro profundo. Tu hermano no viene por la herencia, empecé. Viene porque quiere verme, porque quiere conocerte, porque lleva años buscando respuestas. Él apretó los labios. ¿Y qué quiere? ¿Qué espera de nosotros? Nada, respondí. Absolutamente nada. Es yo quien quiere algo. Quiero cerrar un ciclo. Quiero reparar lo que la vida me obligó a romper. Mi hijo miró al abogado. ¿Y por qué usted está aquí? Porque su madre solicitó que yo fuera testigo neutral, explicó él. Lo que decidan hoy quedará registrado. Ninguno podrá decir que hubo manipulaciones. Mi hijo tragó saliva. Ese detalle parecía darle más peso al momento. Yo extendí el sobre cerrado. Aquí está la carta que le escribí a tu hermano, le dije. Puedes leerla si quieres. Quiero que sepas exactamente lo que él sabe. Él tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado. Y cuando comenzó a leer, vi cómo su rostro cambiaba. Cada línea parecía golpearlo en un lugar distinto del alma. No era una carta de excusas. Era una carta de madre, una carta humana, una carta que hablaba del amor, de la pérdida, del silencio y de la esperanza. Cuando terminó, dejó el papel sobre la mesa. No sabía que, susurró, no sabía que tú habías sufrido tanto. Lo miré suavemente. Nunca te lo dije, respondí. Y ese fue mi error. Él bajó la cabeza. Por primera vez, parecía comprender, porque la verdad estaba por llegar, en carne y hueso, en la forma de un hijo perdido. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual. La hora llegó más rápido de lo que yo esperaba. El abogado me llevó en su auto hasta el pequeño café donde el encuentro había sido acordado. Yo había pedido un lugar discreto, sencillo, donde nadie nos observara con curiosidad. No quería cámaras, no quería miradas ajenas. Quería que ese momento fuera solo nuestro. Mientras el auto avanzaba, mis manos temblaban sobre mi regazo. No era miedo. Era algo más profundo, una mezcla de esperanza y dolor,
como si mi memoria, mi historia de vida, estuviera a punto de cerrarse y abrirse al mismo tiempo. Al llegar, el abogado me ayudó a bajar. ¿Está lista?, preguntó con suavidad. No lo estaba. Nadie está listo para reencontrarse con un hijo perdido, pero asentí. El café estaba casi vacío. El aroma a pan recién horneado llenaba el aire. Mis ojos recorrieron el lugar buscando un rostro que no conocía, un rostro que había imaginado miles de veces. Y entonces lo vi. Un hombre de unos 40 y tantos, de expresión tranquila y ojos oscuros que parecían llevar una sombra antigua. Estaba sentado junto a la ventana, con las manos entrelazadas, mirando hacia la puerta como si esperara desde hace años. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí que el mundo se detenía. Dio un paso adelante, lento, inseguro, como si temiera romper el momento. Yo también avancé, con las piernas frágiles, pero el corazón decidido. «¿Mamá?», susurró él. Esa palabra que nunca había escuchado de él, me abrió una herida y me la cerró al mismo tiempo. «Sí», respondí, y mi voz se quebró. «Soy yo». Nos acercamos hasta quedar a un suspiro de distancia. Él levantó una mano temblorosa, como pidiendo permiso para tocarme. Y yo asentí. Su palma rozó mi mejilla. Yo cerré los ojos, sentí su tacto cálido, humano, real, y en ese contacto breve, todos los años perdidos se derrumbaron. Él me abrazó, no con fuerza, sino con cuidado, como si yo fuera algo frágil que debía manejarse con ternura. Yo apoyé mi rostro en su hombro y lloré. Lloré por lo que fue, por lo que no fue, y por lo que estábamos construyendo en ese instante. «Te busqué», dijo en voz baja. «No sabía si un día me aceptarías». «Siempre te amé», respondí, «incluso cuando no sabía dónde estabas. Cuando nos separamos, vi que también tenía los ojos llenos de lágrimas. No quiero nada de usted», dijo con firmeza. «No dinero, no propiedades, solo quería verla. Solo quería saber si había un lugar para mí en su vida». Miré sus manos. Eran grandes, firmes, manos de alguien que trabajó duro. Pensé en la vida que pudo haber tenido, en la vida que perdió cuando yo lo entregué. «Hay un lugar para ti», dije. Siempre lo hubo, aunque yo misma no supiera cómo abrir la puerta. Él sonrió con melancolía. «¿Y mi hermano?», preguntó con cautela. «¿Sabe que existo?». Bajé la mirada. «Sabe, pero le ha costado aceptarlo». Él asintió. «Es normal», respondió con una madurez que me conmovió. Crecer como el único crea sombras difíciles de romper. Yo suspiré. No fue culpa de él, fue mía, por callar tanto. Él me tomó la mano. «El silencio también es una forma de sobrevivir», dijo. «Pero ya no tiene que sobrevivir sola». En ese instante, escuchamos la puerta del café abrirse. Giré la mirada, y allí estaba mi hijo menor. Se detuvo en seco al vernos. Su rostro palideció. Sus ojos temblaron, igual que los míos. El hijo perdido se puso de pie. No dio un paso más. Solo inclinó la cabeza en señal de respeto. Mi hijo menor apretó la mandíbula. Una emoción indescriptible, mitad rabia, mitad miedo, mitad dolor, cruzó su rostro. Y yo entendí, con un estremecimiento, que el verdadero encuentro, el que rompería a uno y liberaría al otro, estaba por comenzar. Mi hijo menor se quedó inmóvil en la entrada del café. No avanzó, no retrocedió. Solo observó la escena frente a él. Yo, sentada junto a un hombre que llevaba mi misma mirada cansada. Un hombre que él jamás imaginó que existía. El hijo perdido respiró hondo, como preparándose para un momento que sabía delicado. Me miró, esperando mi señal. Yo asentí. Él se acercó despacio. Mi hijo menor tensó los hombros, como si temiera que aquel desconocido invadiera un espacio que siempre creyó suyo. El silencio entre los dos era tan denso que parecía tener peso propio. «Hola»,
dijo al fin mi hijo mayor, con voz suave. No quiero incomodarte, solo vine a conocer a nuestra madre. La palabra nuestra cayó como un golpe. Vi cómo el rostro del menor se retorcía de algo que ya no era rabia, era miedo, miedo a perder un lugar que siempre creyó garantizado. Ella no es nuestra nada, escupió él, sin pensar. Hijo, susurré, intentando acercarme, pero él dio un paso atrás. ¿Desde cuándo? Preguntó con un hilo de voz. ¿Desde cuándo sabías que él existía? ¿Cuánto tiempo me mentiste? Yo sentí el alma apretarse. No te mentí, respondí con calma. Guardé silencio, porque no sabía cómo enfrentar el pasado. No sabía cómo contarte algo que yo misma no podía mirar sin sentir vergüenza. ¿Vergüenza? Rió amargamente. Pues debiste pensar en eso antes de incluirlo en el testamento, antes de reemplazarme. Mi hijo mayor frunció el ceño. Nadie quiere reemplazarte, dijo con firmeza. Yo no vengo a quitarte nada, solo vengo a darle un cierre a una vida que empezó con preguntas y terminó con un nombre, el de ella. El menor lo miró con desprecio. ¿Y esperas que te crea? Vienes por la herencia, igual que todos. El mayor dio un paso hacia atrás, como si la acusación le doliera. No vine por eso, vine porque ella me buscó. Vine por amor, no por dinero. Mi hijo menor abrió la boca para gritar, pero yo lo detuve con una sola frase. Basta. Mi voz no sonó fuerte, sonó firme. Sonó como alguien que, por primera vez en muchos años, había recuperado su dignidad. Los dos se quedaron quietos, mirándome. Hijo, dije al menor, tú me dejaste fuera de tu vida hace mucho tiempo. No fue él, no fue el destino, fuiste tú quien me desplazó, quien me habló con desprecio, quien se rió de mí diciéndome que valía $5. Él cerró los ojos, avergonzado. El recuerdo lo apuñaló. No hice esto para castigarte, continué. Hice esto porque una madre también tiene derecho a elegir quién la respeta. Y él, miré al mayor, él no me ha pedido nada, no me exige, no me hiere, solo quiere conocerme. Mi hijo menor respiró entrecortado. Tengo miedo, confesó finalmente. Miedo de perderte, miedo de que él, miró al hermano, te dé lo que yo no te supe dar. Me acerqué a él, tomé sus manos, sentí su temblor. No me vas a perder, susurré. Pero tienes que aprender a verme como lo que soy, una mujer, no un mueble, no una carga, no un estorbo, una mujer que aún tiene voz y que hoy decidió usarla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdóname, dijo, fui un tonto, un ingrato, un hijo que no vio a su madre. Lo abracé, un abrazo largo, doloroso, necesario. Mi hijo mayor se quedó a un lado, respetuoso, con los ojos brillantes. Sabía que él también necesitaba un lugar, pero no un lugar material, un lugar en mi vida. Y yo, finalmente estaba lista para dárselo. Esa tarde, los tres nos sentamos juntos por primera vez. No para resolver un testamento, no para dividir nada. Nos sentamos para enfrentar el pasado, para construir algo nuevo, aunque no fuera perfecto, aunque doliera. Yo no recuperé la felicidad. Las mujeres mayores como yo ya no buscamos finales felices. Buscamos paz. Y ese día, por primera vez en décadas, yo la sentí. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.